Agatha Morton dejó la pluma con cuidado sobre su escritorio y se frotó los ojos inflamados. El reloj de la esquina de su despacho marcaba casi las 9 de la noche. Otro día de trabajo se había alargado, pero al menos esta noche podría terminarlo todo antes de medianoche. Agatha guardó sus papeles en el maletín, apagó la lámpara del escritorio y salió del despacho saludando con la cabeza al guardia nocturno. El fresco aire primaveral de Sioux Falls le refrescó la cara al salir. La ciudad ya se había sumido en el silencio vespertino, y solo algún que otro coche perturbaba la paz de las calles principales. 15 años atrás, cuando Randall y ella se habían mudado aquí por primera vez, Agatha había pensado que Sioux Falls era demasiado provinciana. Ahora apreciaba su pequeñez y tranquilidad. Al entrar en el coche, Agatha marcó el número de su casa. Sonó uno tras otro, pero nadie contestó. Colgó y agarró el volante con más fuerza de la habitual. Tercera vez en la semana. Randall estaba de nuevo trabajando en un capítulo importante en algún lugar fuera de la casa. El trayecto duró 20 minutos. Agatha aparcó delante de su casa de 2 plantas en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Las ventanas oscuras confirmaron su suposición. No había nadie en casa. Abrió la puerta, se quitó los zapatos de tacón bajo y los dejó en el pasillo. La casa estaba en silencio. Agatha se dirigió mecánicamente a la cocina, sacó de la nevera los restos de la ensalada de ayer y una botella de vino blanco. Cenar sola se había convertido en una costumbre. Encendió el televisor con el sonido apagado, masticó despacio, incapaz de saborear la comida. Sus pensamientos estaban muy lejos. Érase una vez, a los 25 años, una abogada con talento pero insegura. Randall había llegado a su vida como un huracán, un carismático y entusiasta aspirante a escritor con una melena oscura y una risa contagiosa. Le leía sus historias, le hablaba de sus planes grandiosos, le hacía creer en sí misma. Agatha se enamoró de su confianza, de sus sueños, de la sensación de que a su lado podría llegar a ser algo más. 15 años después, Agatha se convirtió en una abogada de éxito, socia de un prestigioso bufete, y Randall seguía trabajando en su gran novela, que no pudo terminar. A lo largo de los años publicó varios relatos en oscuras revistas y antologías, pero el verdadero éxito nunca llegó. Pero había amargura en sus ojos, irritabilidad y la costumbre de culpar de sus fracasos a los editores, los críticos o el público incomprendido. Agatha terminó su vino y puso el vaso vacío en el fregadero. Ella había permanecido fiel a los sueños de Randall más tiempo que él. Le había pagado las facturas, le había comprado portátiles nuevos, le había enviado a seminarios de escritura, le había permitido centrarse en su escritura. Y últimamente, cada vez más a menudo, me preguntaba ¿para qué? El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Randall. Atascado en la biblioteca, llegaré tarde. No me esperes levantada. Agatha sonrió. Lo había comprobado. La biblioteca cerraba a las 6 de la tarde. ¿Dónde estaba realmente? ¿Con quién? Esas preguntas no se le habían ocurrido antes. Randall siempre había sido apasionado con sus ideas, pero no con otras mujeres. Al menos eso pensaba ella. Pero en los últimos 2 meses algo había cambiado. Randall había empezado a ser más meticuloso con su aspecto. Se había comprado ropa nueva, había empezado a ponerse perfume, hablaba constantemente de algún nuevo proyecto, pero se negaba a dar detalles. Soy supersticioso, cariño. Te lo diré cuando tenga algo que enseñarte. Y lo más importante, esas constantes ausencias. Agatha subió a su dormitorio y se detuvo frente al espejo. 40 años, arrugas en las comisuras de los ojos, un aspecto cansado en el rostro. Cuando se conocieron, Randall la había llamado su musa. Había dicho que tenía los ojos del color de un lago otoñal. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo algo así? ¿Hace 2 años? ¿3? El ruido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Agatha se puso rápidamente la ropa de casa y bajó las escaleras. Randall se estaba quitando el abrigo en el pasillo. «Hola», le dijo, intentando que su voz sonara informal. «¿Qué tal la biblioteca?» «Productiva». No hizo contacto visual con ella. «Por fin he descubierto el giro argumental que me ha estado atormentando». Agatha asintió, fingiendo que se lo creía. Randall no olía a polvo de libros, sino a alcohol y a algún tipo de aroma floral.
Estaba claro que no era una biblioteca. ¿Tienes hambre? Preguntó. No, ya he merendado. Me voy a trabajar. Pasó rápidamente junto a ella y se dirigió a su despacho en la planta baja. La puerta se cerró y Agatha se quedó sola en medio del salón. A la mañana siguiente, Agatha se despertó con el ruido del agua. Eran las 6 de la mañana y Randall, que normalmente no se levantaba hasta las 9, ya se estaba duchando. Se sentó en la cama, perpleja. Cuando salió del baño, parecía alerta y entusiasmado. Hoy llegas temprano, comentó Agatha. Quiero trabajar en algunas ideas nuevas. Randall cogió una camisa del armario. La inspiración se capta mejor por la mañana. Agatha observó cómo se peinaba cuidadosamente y se rociaba con colonia. ¿Para trabajar en casa? Hoy escribiré en el café, explicó Randall, como si leyera su mente. En casa hay demasiadas distracciones. Por supuesto, asintió ella. ¿Qué planes tienes para esta noche? ¿Quizá podríamos cenar juntos? No sé si estaré libre. Hoy es un día especialmente importante para el proyecto, le besó la frente. No me esperes para cenar. 30 minutos después, Randall se marchó y Agatha se quedó sentada en la cocina con una taza de café frío. Definitivamente, algo estaba pasando. Randall nunca había sido una persona madrugadora. Por lo general, el trabajo en un manuscrito comenzaba por la tarde y era seguido de largas pausas para el café y la contemplación. Se burlaba de los escritores que trabajaban con un horario estricto, llamándolos artesanos, no artistas. Agatha fue recibida en el despacho por su ayudante Meredith, una enérgica mujer de unos 30 años, con un corte de pelo corto y una mirada penetrante. Buenos días, jefa. Parece cansada, dijo, entregándole a Agatha una carpeta. No he dormido mucho, respondió Agatha con evasivas mientras se dirigía a su despacho. Meredith la siguió y cerró la puerta. ¿Otra vez Randall? Agatha suspiró. Meredith no era solo una ayudante, sino quizá la única persona con la que podía sincerarse. Últimamente está un poco raro, constantemente hablando de un nuevo proyecto, pero nada que mostrar. Se va pronto y vuelve tarde. Señales clásicas. Meredith se agachó en el borde de la mesa. ¿Signos de qué? De algo. O está realmente atrapado en una nueva idea, o está teniendo una aventura. Terminó Agatha por ella. ¿Le preguntaste directamente? ¿Por qué? ¿Para oír otra mentira? Agatha abrió la carpeta, intentando cambiar de tema. Mejor hablemos del caso Harrington. De ninguna manera. Meredith recogió la carpeta. Ocupémonos primero de tu vida personal. ¿Cuándo fue la última vez que tú y Randall estuvieron juntos? Quiero decir, realmente juntos. ¿Cena, conversación, ese tipo de cosas? Agatha vaciló. No me acuerdo. Tal vez hace un mes. He estado trabajando mucho en el caso Collins. ¿Y cuándo es vuestro aniversario? ¿Te refieres a la boda? En septiembre. No, me refiero al aniversario de conoceros. Una vez me dijiste que os conocisteis en primavera. El 14 de abril, respondió Agatha automáticamente. Eso es pasado mañana. Exactamente, sonrió Meredith. Sorpréndele. Averigua dónde estará y preséntate allí de improviso. Con un regalo, flores, ese tipo de cosas. ¿Para qué? ¿Para pillarle con otra? Para aclarar las cosas. Si realmente está trabajando en un proyecto, le harás feliz. Si no, es mejor saber la verdad que atormentarse con especulaciones. Agatha negó con la cabeza. No sé, ¿es un poco infantil? Infantil es ignorar el problema y esperar que desaparezca por sí solo. Se levantó Meredith. Piénsalo. Ahora tienes una reunión con Johnson dentro de 15 minutos. Agatha había estado distraída todo el día. El pensamiento que Meredith había plantado mantenía su mente en el asunto. ¿Debería organizar una fiesta sorpresa? No para atrapar a Randall, sino para... ¿Para qué, exactamente? Para salvar su relación. Esa noche Randall no volvió a aparecer para cenar. Llamó a las 8 diciendo que había conocido a una persona potencialmente útil y que estaban discutiendo perspectivas de cooperación. Agatha escuchó su apresurada explicación y de repente se decidió. Randall, ¿recuerdas qué día es pasado mañana? Una pausa al otro lado de la línea. ¿El 14 de abril? ¿Y? ¿Y algo importante? Lo siento, estoy un poco ocupada en este momento. Nada.
Agatha sintió que algo se apretaba en su interior. Solo una cita. Nos vemos en casa. Colgó. No se acordaba. Claro que no se acordaba. Solo se acordó porque Meredith se lo recordó. El día siguiente transcurrió entre preparativos. Agatha canceló una reunión vespertina con un cliente. Se compró un vestido nuevo, uno azul oscuro que acentuaba sus ojos, e incluso concertó una cita con su peluquero. Lo único que le quedaba por hacer era averiguar dónde estaría Randall. Por la noche le preguntó despreocupadamente, ¿qué planes tienes para mañana? Randall, que estaba tecleando algo en su portátil, no levantó la vista inmediatamente. ¿Mañana? Ah, tengo una reunión importante. Un posible editor está interesado en el proyecto. ¿En serio? Estupendo. ¿Dónde te reúnes? En el Azure, esta noche a las 7. La miró por fin. ¿Por qué lo preguntas? Solo me lo preguntaba, sonrió Agatha. Me alegro por ti. Gracias, pero no me esperes temprano. Reuniones como esta pueden llevar demasiado tiempo. Claro. La mañana del 14 de abril, Agatha observó cómo Randall volvía a hacer la maleta con cuidado. El jersey negro que le había regalado por Navidad, vaqueros oscuros, zapatos nuevos, el pelo peinado con gomina y un toque de perfume caro en el cuello. «Estás estupendo», le dijo sinceramente. «Quiero causar impresión», le guiñó un ojo. «Deséame suerte». «Te la deseo», Agatha le besó la mejilla. «Por cierto, ¿con quién sales? ¿Qué editorial?» «Pequeña pero prometedora. No quiero gafarlo», recogió su maletín. «Ya te contaré si sale bien». Cuando la puerta se cerró tras él, Agatha llamó a Meredith. «Lo haré. Esta noche. La Costa Azul, 7 de la tarde». «Bien por ti», la voz de Meredith sonó aprobatoria. «Solo recuerda, observa primero. No te precipites de inmediato, no importa lo que veas». «¿No crees que un editor estará allí?» «Creo que deberías estar preparada para cualquiera de las dos opciones. Llámame después, ¿vale?» El día se alargó insoportablemente lento. Agatha no podía concentrarse en su trabajo, mirando constantemente el reloj. A las 5 se fue a casa, se duchó, se peinó y se puso su vestido nuevo. Al mirarse al espejo, de repente se preguntó, ¿y si Randall estaba saliendo realmente con la editora? ¿Y si sus sospechas no eran más que producto del cansancio y el distanciamiento que habían ido creciendo entre ellos a lo largo de los años? Pero no, demasiadas coincidencias, demasiadas rarezas. Y ese olor a perfume ajeno en su camisa. A las 6:30, Agatha ya estaba fuera del Azure, el restaurante más caro de Sioux Falls. Aparcó a cierta distancia para no encontrarse con Randall fuera. El plan era sencillo: entrar, echar un vistazo, y si realmente estaba con el editor, fingir que había sido un encuentro casual. Agatha respiró hondo y salió del coche. El aire era fresco y se oía música a lo lejos. Cerró los ojos un momento. Pasara lo que pasara hoy, sería el principio de algo nuevo. El fin de la incertidumbre. Con ese pensamiento se dirigió hacia las luces brillantes de la entrada del restaurante. El restaurante Azure estaba ubicado en un antiguo edificio bancario del centro de Sioux Falls. La fachada de color crema con columnas y grandes ventanales enmarcados por luces azules daba la impresión de un lugar donde el tiempo fluía de forma diferente, más lenta y significativa. Agatha se quedó un momento frente a la entrada, mirando su propio reflejo en las puertas de cristal. Su aspecto no le resultaba familiar. Un elegante vestido azul oscuro en lugar de un traje de negocios, el pelo suelto en lugar del moño austero habitual. Respiró hondo y abrió la pesada puerta. Dentro se respiraba un ambiente de lujo discreto. Luz tenue, lámparas de araña de cristal, manteles blancos como la nieve y suave música clásica. El maitre, un hombre alto con una postura impecable, la recibió en la entrada. «Buenas noches, yo señora. ¿Tiene reserva?» «No». Agatha intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. «Estoy buscando a alguien. ¿Puedo echar un vistazo?» El maitre apretó ligeramente los labios, pero asintió. «Claro. ¿Puedo ofrecerle una mesa en el bar mientras espera?» «Perfecto, gracias». El bar estaba en una pequeña elevación que daba a la mayor parte del vestíbulo. Agatha se sentó en un taburete alto y pidió una copa de vino blanco, mirando lentamente la sala. No estaba segura de lo que buscaba exactamente.
¿Randall con algún hombre? O... Y entonces los vio. En el rincón más alejado de la sala, sentado en una mesa junto a la ventana, estaba Randall. Frente a él había una mujer joven, apenas mayor de 25 años. Una rubia esbelta con el pelo largo recogido en un moño descuidado, del que sobresalían algunos mechones. Reía con la cabeza echada hacia atrás y Randall estaba inclinado hacia adelante, hablando apasionadamente. Agatha sintió un escalofrío. Así que era aquí. Ahí es donde desaparece su marido. Es con quien pasa el tiempo mientras ella trabaja hasta tarde, pagando su cómoda vida. El camarero trajo vino y Agatha bebió un gran sorbo, incapaz de saborearlo. Siguió observando. La chica era guapa, con esa belleza fresca y juvenil que requiere poco esfuerzo. Un sencillo vestido azul, maquillaje mínimo, una sonrisa abierta. Miraba a Randall con admiración, como si fuera alguien especial, una celebridad, un genio. Y Randall. Agatha apenas reconocía a su marido. En casa, siempre estaba descontento, aletargado, siempre quejándose de la falta de inspiración y la incomprensión. Aquí estaba literalmente resplandeciente de energía y confianza. Gesticulaba, sonreía, mantenía una postura perfecta. Era como un actor al que le hubiera tocado el papel de un hombre de éxito. El camarero se acercó a su mesa y Agatha observó a Randall decir algo, señalando el menú. La chica niega con la cabeza, aparentemente indecisa a la hora de elegir, pero Randall insiste, dándole una palmada en el brazo. El camarero asiente y se marcha. ¿Más vino? La voz del camarero saca a Agatha de su aturdimiento. Sí, por favor, deja el vaso vacío sobre la barra. Y traiga un menú, por favor. Había que hacer algo. ¿Irse? ¿Acercarme a ellos? ¿Hacer una escena? Agatha sintió que su mente revoloteaba entre diferentes opciones, incapaz de encontrar la solución adecuada. En ese momento, se sorprendió a sí misma pensando que sentía más humillación que dolor. Era como si todos estos años no hubiera sido una esposa, sino una patrocinadora de la vida de otra persona. El camarero trajo una segunda copa de vino y un menú. Agatha lo abrió y se quedó mirando las líneas, incapaz de ver una palabra. Había conversaciones suaves, copas que tintineaban, risas melodiosas, y la risa de la chica sentada con su marido destacaba entre todos los sonidos. Joven, despreocupada, llena de esperanza. Agatha bebió otro sorbo de vino y se obligó a respirar lenta y profundamente. No era momento para emociones. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para pensar racionalmente en situaciones críticas. Ese rasgo la había convertido en una abogada de éxito. Reúnete, observar, analizar. Se volvió con cautela, fingiendo mirar el interior del restaurante, pero en realidad manteniendo la mirada fija en la mesa junto a la ventana. Les habían traído aperitivos, algo de marisco, por lo que parecía, y una botella de champán. Un champán caro, Agatha conocía la marca. Randall llenó las copas y levantó la suya, diciendo algo. Un brindis. Casi había dejado de beber alcohol durante los años de matrimonio, quejándose de que no podía trabajar al día siguiente. No puedo permitirme el lujo de una resaca cuando está en juego un gran romance, solía decir. Ahora bebe champán como si mañana no importara. La chica dio un sorbo a su copa y sonrió avergonzada. Era joven, pero no parecía frívola ni calculadora, más bien inexperta y entusiasta, como la propia Agatha había sido una vez. El camarero volvió a la mesa con una bandeja. Esta vez platos principales. Algo con trufas, a juzgar por el aspecto distintivo y la forma en que el camarero frotaba virutas negras sobre cada porción con ceremoniosa importancia. Uno de los platos más caros del menú. La chica dijo algo, negando con la cabeza, pero Randall le hizo un gesto para que se apartara. Y entonces Agatha oyó su voz, más alta que de costumbre, como si quisiera que la oyeran también las mesas vecinas. Pidan lo que quieran, que lo pagará la estúpida de mi mujer. Aquellas palabras golpearon a Agatha como una bofetada. Se quedó paralizada, agarrando el tallo del vaso con tanta fuerza que éste parecía a punto de resquebrajarse. Así es como él la ve, una esposa estúpida, una bolsa de dinero, una persona que ni siquiera merece el respeto básico. 15 años, 15 años apoyándolo, creyendo en él, sacrificando sus propios sueños para permitirle realizar los suyos. Y ahora la gratitud. Primero llegó el shock.
puro, cristalino, que le robó la capacidad de moverse. Agatha estaba sentada como paralizada, mirando a Randall y a su compañero comer, beber, reír, completamente ajenos a su presencia. Entonces llegó el dolor, un dolor profundo y punzante que se extendió por su cuerpo como un veneno. Agatha sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas y apretó los dientes para no derramarlas. Aquí no, ahora no. No le daría ese placer. El dolor fue sustituido lentamente por la ira. La ira fría y calculadora de un hombre que se ha dado cuenta de que le han traicionado de la forma más rastrera posible. Años de apoyo, paciencia, fe, todo convertido en polvo por una sola frase lanzada con descuidada arrogancia. ¿Estás bien? La voz del camarero sonaba preocupada. Agatha parpadeó, volviendo a la realidad. Sí, gracias. Solo melancólica. Terminó su vino y cuadró los hombros. Era el momento de tomar una decisión. Irse ahora, fingir que no había visto nada y luego recoger tranquilamente las cosas de Randall. O montar una escena, avergonzarlo delante de su nueva novia. Ninguna de las dos opciones parecía correcta. La primera opción era demasiado blanda, la segunda demasiado dura. Agatha pensó que debía haber una tercera opción, algo más digno. Volvió a mirar la mesa junto a la ventana. La muchacha estaba diciendo algo, gesticulando enérgicamente, con un entusiasmo que solo se da en la juventud. Randall escuchaba con aquella expresión peculiar que Agatha conocía bien. La atención condescendiente de un maître hacia un novato. Le encantaba ese papel. El mentor, el gurú, el hombre que conocía todos los secretos de la creatividad. Y entonces se dio cuenta. Se dio cuenta de quién era esta chica y lo que estaba pasando. No era solo una aventura. No solo un cuerpo joven junto a un hombre en crisis de mediana edad. No, Randall había encontrado una nueva musa. Joven, admiradora, lista para verlo como el genio que tan desesperadamente quería ser. Fue aún más humillante que un simple adulterio. No solo había sustituido a su mujer, sino a todo el mundo que habían construido juntos durante 15 años. La rabia que sentía Agatha en su interior fue cristalizando poco a poco en otra cosa, una fría determinación. La sensación le resultaba familiar. Era como se sentía antes de las vistas judiciales importantes. Concentración total, claridad de ideas, disposición para actuar. Agatha observó cómo Randall y la chica, que al parecer se llamaba Peyton, por la forma en que él se había dirigido a ella varias veces, terminaban de cenar. Vio que el camarero traía el postre, una especie de soufflé elaborado con bayas y láminas de oro. De nuevo uno de los platos más caros del menú. Peyton parecía realmente feliz, con las mejillas sonrojadas por el champán y los ojos brillantes. Miraba a Randall como Agatha le había mirado una vez, con adoración, con fe en sus ilimitados talentos y posibilidades. Y Randall, literalmente floreció bajo aquella mirada. Se sentaba erguido, hablaba con confianza, tocaba a menudo la mano de la chica. Se reclinaba en su silla y decía algo, de vez en cuando sorbía de su copa. Tan seguro, tan significativo. Nada que ver con aquel hombre que en casa se pasaba horas tumbado en el sofá, quejándose de una crisis creativa. Cuando la chica se levantó, al parecer para dirigirse al aseo de señoras, Agatha se dio cuenta de que era alta y esbelta, con la gracia de una bailarina. Sus movimientos eran suaves y seguros. Randall la miró con evidente admiración. Al quedarse solo, sacó su teléfono y marcó rápidamente un mensaje. Un segundo después, el teléfono de Agatha vibró. Supo lo que había sin mirar. Otra mentira sobre una reunión de negocios retrasada. Cuando Peyton regresó, Randall la saludó con una amplia sonrisa y se levantó, apartando la silla. ¡Qué caballero! ¿Cuándo había sido la última vez que se había mostrado tan galante con su mujer? Siguieron cenando, y Agatha se dio cuenta de que la chica hablaba apasionadamente, sacando de vez en cuando un pequeño cuaderno del bolso y mostrándole algo a Randall. Él asentía, hacía comentarios, a veces cogía un bolígrafo y corregía o completaba algo. Una escena clásica, maestro y alumna, mentor y protegido. Así que era eso. La chica estaba escribiendo algo, un relato corto, un poema, un guión, y Randall desempeñaba el papel de sabio mentor literario.
Un papel que no podía permitirse en un entorno literario real, donde hacía tiempo que era conocido como el autor de unos cuantos relatos cortos mediocres. Agatha sintió de pronto una aguda lástima por Peyton. Se recordó a sí misma, joven, insegura, en busca de aprobación y estímulo. Qué fácil era creer a alguien que hablaba con confianza de tu talento, prometiendo ayuda y reconocimiento. Pero la lástima fue rápidamente sustituida por determinación. Fuera lo que fuese lo que había entre Randall y aquella muchacha, enamoramiento ingenuo por parte de ella, vanidad y deseo de poder por parte de él, estaba construido sobre una mentira. Y Ágata no podía permitir que esas mentiras continuaran. Pagó el vino y se dirigió directamente a su mesa. A cada paso, su determinación se hacía más fuerte. No se trataba de una escena de celos, sino de hacer justicia. Llevaba 15 años viviendo con un hombre que parecía considerarla una estúpida esposa que solo existía para pagar sus facturas. 15 años apoyando sus infructuosos esfuerzos creativos, sacrificando sus propios sueños y ambiciones. Había llegado el momento de ponerle fin, y no solo de irse en silencio, sino de mostrar la verdadera cara del hombre al que una vez había amado. De mostrárselo a sí misma y a quien ahora ocupaba su lugar, apasionada, creyente, dispuesta a apoyar su espejismo de genio. Ágata se acercó a la mesa junto a la ventana, sintiéndose extrañamente tranquila. Una parte de su mente observaba distante los detalles. El modo en que Randall reía con la cabeza echada hacia atrás, la forma en que Peyton le miraba con la mano bajo la barbilla, las copas de champán casi vacías y el postre de papel de oro a medio comer sobre la mesa. Unos pasos más y su vida cambiaría para siempre. Unos pasos más y ella diría la verdad que haría añicos el mundo de ilusiones que Randall había construido cuidadosamente. Ágata se acercó a la mesa con paso firme, como si se dirigiera al estrado de un tribunal. Su rostro era sereno, su andar seguro. Solo su bolso, fuertemente apretado en la mano, delataba su tensión interior. Ni Randall ni su acompañante se dieron cuenta de que se acercaba, absortos en una animada conversación. «Buenas noches», dijo Ágata con voz suave, deteniéndose ante su mesa. Randall levantó la vista y se quedó inmóvil con el vaso en la mano. La sangre había desaparecido de su rostro, dejando una palidez enfermiza. Parecía haber visto un fantasma. Ágata. Su voz se entrecortó. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Hola, querido. Ágata esbozó esa sonrisa profesional que guardaba para los clientes difíciles. ¿Me presentas a tu acompañante? La chica pasó una mirada confusa de Randall a Ágata y viceversa. En sus ojos se leía el desconcierto mezclado con una creciente ansiedad. ¿Randall?, pronunció finalmente con inseguridad. ¿Quién es? Randall abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Parecía a punto de desmayarse. Permítame que me presente. Agatha se adelantó, tendiendo la mano a la chica. Agatha Morton, la esposa de Randall, y tú debes de ser la prometedora editora de la que tanto me ha hablado. La chica se estremeció como si recibiera un golpe. Sus ojos se abrieron de par en par y un rubor de vergüenza inundó sus mejillas. Estrechó maquinalmente la mano que le tendía. Ya, no. Soy Peyton. Peyton Avery. Miró a Randall, que parecía intentar mimetizarse con la silla. No soy editora. Soy... No importa, la interrumpió suavemente Agatha, apartando una silla libre y bajando con elegancia hasta ella. Supongo que tiene una cena de negocios. Espero no molestar. Randall recuperó por fin la compostura. Agatha, ¿qué haces aquí? Siseó inclinándose sobre la mesa. Decidí cenar en un buen restaurante. Se encogió de hombros. Y qué casualidad encontrarte aquí. Con la señorita Avery. Señora Morton, creo que ha habido un malentendido. Peyton intentó mantener su dignidad, aunque le temblaba la voz. Randall y yo solo estábamos discutiendo. Agatha levantó la mano deteniéndola. Por favor, llámame Agatha. Y no te preocupes, no voy a montar una escena. Solo quería unirme a su discusión. Un camarero se acercó a la mesa, claramente molesto por el inesperado giro de los acontecimientos. ¿La señora desea pedir algo?, preguntó tendiéndole un menú a Agatha. Sí, por favor. Apenas echó un vistazo a la carta de vinos. Una botella de Chateau Margaux 2010. Es tu favorito, ¿verdad, Randall?
Randall emitió un sonido extraño, como un gemido reprimido. Agatha sabía que este vino valía más de lo que él solía gastar en un mes en sus necesidades creativas. Excelente elección, señora. Se retiró el camarero, dejando al trío en un incómodo silencio. Peyton fue la primera en romper el silencio. Creo que será mejor que me vaya. Empezó a recoger su bolso. No, quédate, por favor, dijo Agatha en voz baja, pero se notaba el acero en su voz. Creo que los tres tenemos mucho de qué hablar. Randall se sentó apretando los dientes, con la mirada perdida entre su mujer y Peyton. ¿Cuánto hace que os conocéis?, preguntó Agatha, doblando tranquilamente la servilleta sobre el regazo. Peyton miró a Randall, como buscando apoyo, pero él permaneció en silencio, mirando el mantel. Casi 3 meses, contestó finalmente. Nos conocimos en el café literario Inkwell. Soy camarera a tiempo parcial allí, y Randall vino a escribir. 3 meses, repitió Agatha, pensativa. Eso es más o menos cuando empezaste tu nuevo proyecto, ¿verdad, querida? Randall permaneció en silencio, con cara de preferir estar en cualquier sitio menos aquí. El camarero volvió con una botella de vino. La descorchó ceremoniosamente y sirvió un poco para que Agatha lo probara. Ella bebió un sorbo y asintió. Excelente. Sirva para todos, por favor. Cuando el camarero se retiró, Agatha levantó su copa. Por las presentaciones, dijo con una leve sonrisa. Peyton se llevó el vaso a los labios con vacilación. Randall permanecía inmóvil, con los ojos lanzando relámpagos. Así que Peyton, continuó Agatha, háblame de ti. ¿Qué haces además de trabajar en la cafetería? Ya, escribir historias cortas, respondió la chica, claramente confundida por el inesperado tono amistoso de Agatha. Y estudio en el colegio comunitario, en el departamento de literatura. ¡Qué interesante! ¿Y Randall te ayuda con tus historias? Sí, Peyton se animó ligeramente. Tiene mucho talento. Señala los puntos débiles, da consejos sobre la estructura, comparte su experiencia. ¿Experiencias? Agatha bebió otro sorbo de vino. Randall, no me habías dicho que habías empezado a compartir tus experiencias. Agatha, por favor, habló por fin Randall, con la voz apagada. No lo hagamos. ¿No hagamos qué? Levantó las cejas inocentemente. Solo intento averiguar más cosas sobre tu tutoría. Peyton parecía cada vez más confusa. Randall dijo que se está preparando para publicar una nueva novela, dijo ella. Prometió presentarme a la gente de la editorial cuando llegara el momento. ¿Ah, sí? Agatha se volvió hacia su marido. ¡Qué noticia tan maravillosa! ¿Y cuándo saldrá esa novela? No quiero hablar de eso ahora, cortó Randall. Lo comprendo, asintió Agatha. La gente creativa puede ser supersticiosa. Pero Peyton, tengo mucha curiosidad. ¿Qué otras promesas te ha hecho mi marido? La muchacha parecía acorralada. Lanzó otra mirada a Randall, pero él evitó mirarla a los ojos. Dijo que tenía contactos en el mundo editorial, dijo finalmente. Que cuando saliera su novela, podría recomendar también mi trabajo, y que su situación financiera estaba a punto de cambiar para mejor. Situación económica, se hizo eco Agatha. Interesante. ¿Mencionó por casualidad de dónde viene el dinero de nuestra familia en este momento? Agatha, ya basta. Randall golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar los vasos. ¿Has venido aquí para humillarme? No, querido. Se ajustó ella con calma la servilleta. He venido a averiguar la verdad, y creo que voy a averiguarla. Por favor, intervino Peyton, con voz temblorosa. No entiendo lo que está pasando. Randall dijo que ustedes, que apenas se ven, que vuestro matrimonio solo existe sobre el papel. ¿En serio? Agatha enarcó una ceja. Y esta mañana, cuando le preparaba café y le planchaba la camisa para su reunión con su editor, ¿también era solo sobre el papel? Randall apretó los puños y su rostro se puso morado. Lo has entendido todo mal, le espetó a Peyton. A Agatha le gusta dramatizar las cosas. Entonces explícamelo, dijo la chica en voz baja. ¿Cuál de estas cosas es verdad? Se produjo un pesado silencio. Randall abría y cerraba la boca como un pez deshecho. Déjame responder a eso. Agatha sorbió más vino. La verdad es que Randall y yo llevamos 15 años casados. Vivimos juntos en una casa que pago yo. Yo trabajo como abogada, socia de un bufete,
y nos mantengo a los dos. La verdad es que en esos 15 años, Randall ha publicado 3 relatos en revistas oscuras y sigue trabajando en su gran novela, que, de alguna manera, no hay forma de que pueda terminar. Eso no es cierto. Randall se puso en pie de un salto. Siempre has menospreciado mi talento. Siempre has pensado que mi trabajo no era serio. Peyton se quedó sentada como atónita, cambiando la mirada de uno a otro. Randall, me he pasado 15 años proporcionándote el entorno de trabajo perfecto. La voz de Agatha se mantuvo tranquila. Nunca trabajaste un solo día. Yo pagaba todas tus necesidades. Tenías tiempo, espacio, apoyo. Incluso te envié a talleres de escritura a mi costa. Y aún así, 3 historias en 15 años. Peyton palideció. Dijiste que tu último relato se publicó en la New Literary Review el año pasado, dijo con voz temblorosa. Otra mentira, dijo Agatha en voz baja. La última publicación fue hace 6 años en una antología estudiantil. Y no era un relato nuevo, sino una reelaboración de uno antiguo escrito antes de conocernos. Randall se desplomó en su silla. Has venido aquí a arruinarlo todo, murmuró entre dientes apretados. Como siempre. No, he venido a celebrar el aniversario de nuestro encuentro, sonrió Agatha sin una sombra de alegría. Hoy hace 15 años que nos conocimos. Tú no te acuerdas, claro. Peyton se cubrió la cara con las manos. Dios mío, susurró. Qué tonta soy. No, no eres idiota. Agatha le tocó suavemente el brazo. Acabas de creer a alguien que es una mentirosa muy convincente. Créeme, sé lo que se siente. Un camarero se acercó a su mesa, pero al percibir la tensión, se retiró con tacto. Randall, ¿quieres contarle a Peyton exactamente cómo ibas a ayudarla con su carrera? Continuó Agatha. ¿Cuáles eran exactamente los contactos en el mundo editorial que ibas a aprovechar? Tengo conocidos, replicó con terquedad. No lo sabes todo sobre mi vida. Ah, sí. Agatha se reclinó en su silla. Dame un nombre. Al menos una persona del mundo editorial que no te conozca como el marido de Agatha Morton, sino como el escritor Randall Morton. Randall guardó silencio. Su mirada recorrió el restaurante como si buscara una vía de escape. Me lo imaginaba, asintió Agatha. Sabes, Peyton, ser la esposa de un genio no reconocido no es tarea fácil. Constantemente tienes que oír cómo el mundo entero no entiende su talento. Cómo los editores son demasiado estúpidos para apreciar su estilo único. Cómo los críticos son corruptos y solo apoyan a los de su estrecho círculo. Peyton levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Él me dijo lo mismo, dijo en voz baja. Claro que sí, asintió Agatha. Es la explicación más sencilla de por qué todavía no se reconoce un gran talento. Mucho más fácil que admitir que tal vez, solo tal vez, tu trabajo no es lo suficientemente bueno. Siempre ha sido así. Randall la miró con odio. Siempre pensando que yo era mediocre. Siempre me abrumaste con tus éxitos. No, Randall. Agatha negó con la cabeza. Cuando te conocí era tu mayor admiradora. Creía en ti más que nadie. Rechacé ascensos que habrían requerido más tiempo para que pudieras centrarte en tus escritos. Pagué nuestras facturas mientras tú buscabas inspiración. Te apoyé durante 15 años. Y nunca perdiste la oportunidad de recordármelo, replicó. No es cierto y lo sabes. La amargura en su voz se abrió paso por primera vez. Nunca te he reprochado dinero. Nunca te exigí gratitud. Solo quería que aprovecharas la oportunidad que tanta gente solo sueña con tener. La oportunidad de hacer un trabajo creativo sin preocuparse por problemas acuciantes. Peyton escuchó en silencio, su vergüenza inicial sustituida por una especie de interés desapegado, como si estuviera viendo un drama literario. ¿Qué me dices de lo que has dicho hoy? Continuó Agatha. ¿Recuerdas tu frase? Pide lo que quieras, mi estúpida esposa lo pagará. Randall se puso aún más pálido. ¿Has oído eso? Sí, lo he oído. Agatha bebió un gran sorbo de vino. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera me sorprendió, porque siempre lo has pensado, solo que nunca lo has dicho en voz alta. Al menos no delante de mí. No me refería a eso, murmuró. Era una broma. Una muy divertida. Agatha se volvió hacia Peyton. ¿Te habló de su situación económica? ¿De dónde sacaba el dinero para los restaurantes y el champán? Peyton negó con la cabeza.
Dijo que tenía ahorros, lanzó una mirada insegura a Randall, y que pronto recibiría un anticipo de la editorial. Ahorros, sonrió Agatha. Los únicos ahorros que tiene Randall son el dinero de su cuenta personal, que yo transfiero allí todos los meses. Lo curioso es que hace apenas un mes me pedía que aumentara esa cantidad para investigar para su novela. Peyton se quedó mirando su vaso, indecisa de levantar la vista. Y lo mejor es que, ¿sabes lo que ha estado escribiendo todos estos años? Agatha se inclinó hacia adelante. Una novela sobre un hombre cuyo genio no es reconocido por el mundo. Un artista obligado a vivir en una sociedad de filisteos. 15 años, el mismo argumento, los mismos personajes, interminables reescrituras y ningún resultado. Es una obra compleja. Randall explotó. Usted no entiende de arte. Quizás sí, aceptó Agatha con calma. Pero entiendo algo de la naturaleza humana. Y veo a un hombre que tiene miedo de terminar su novela porque entonces tendrá que enfrentarse a la realidad, con la posibilidad de que su obra sea rechazada. O peor aún, de que nadie se dé cuenta de su publicación. Se hizo el silencio. Randall se sentó con los dientes apretados, el rostro convertido en una máscara de fría furia. ¿Y qué estás escribiendo, Peyton? Agatha se volvió hacia la chica, cambiando su tono a uno más suave. Historias cortas, respondió la chica en voz baja, sobre gente que intenta encontrar su lugar en el mundo. Suena interesante, dijo Agatha con seriedad. ¿Los ha publicado en algún sitio? Solo en la revista estudiantil. Peyton lanzó una mirada insegura a Randall. Pero Randall dijo que tenía potencial, que podría... Oh, estoy segura de que tienes potencial, la interrumpió Agatha. Y puede que Randall tenga razón en eso. Pero necesitas un mentor de verdad. No. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. No un hombre que no pueda realizar sus propias ambiciones. Ya basta. Randall se puso en pie. No voy a escuchar nada más de esto. Peyton, nos vamos. La chica no se movió de su asiento, mirándole con una nueva expresión. Una mezcla de decepción y descubrimiento. ¿Y la cuenta? Preguntó Agatha con calma. ¿Quién va a pagar la cena y ese buen vino? Randall se quedó helado y se llevó involuntariamente la mano al bolsillo donde llevaba la cartera. Una cartera que contenía una tarjeta de crédito asociada a la cuenta de Agatha. Yo pagaré, dijo Agatha, sacando su tarjeta. Lo de siempre. ¿Te divierte esto? Randall siseó. ¿De humillarme delante de...? No, le interrumpió Agatha. No me produce ningún placer, pero creo que hay que decir la verdad, por el bien de todos. Peyton también se levantó. Tengo que irme, dijo con voz temblorosa. Ya lo siento mucho. No tienes nada de qué disculparte, dijo Agatha suavemente. No has hecho nada malo. No te vayas. Randall se volvió hacia la chica. Su tono cambió a suplicante. Deja que te lo explique. No es como ella dice que es. ¿Cómo? Preguntó Peyton en voz baja. ¿Está casada o no? Sí, pero... ¿Vives con tu mujer o no? Técnicamente sí, pero... ¿Trabajas? ¿Tienes tus propios ingresos? Randall guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Tengo que irme, repitió Peyton, y cogiendo su bolso se dirigió rápidamente hacia la salida. Randall lanzó una mirada de odio a Agatha y corrió tras ella. Agatha se quedó sola en la mesa. Terminó tranquilamente su vino, llamó al camarero y pagó todo, incluida la generosa propina. Luego se levantó lentamente y se dirigió a la salida. En la puerta del restaurante se dio cuenta de que Randall estaba solo en la acera, mirando confuso a su alrededor. Peyton no aparecía por ninguna parte. ¿Se ha ido?, preguntó Agatha acercándose a él. Gracias a ti, se volvió hacia ella, con el rostro contorsionado por una mueca de dolor y rabia. Lo has estropeado todo, como siempre haces. No, Randall. Agatha negó con la cabeza. Es usted quien lo ha estropeado todo. Con tus mentiras, tu actitud, tus palabras sobre la estúpida esposa. Era una broma, repitió. Nunca entendiste mi sentido del humor. Tal vez, Agatha se encogió de hombros. Pero entiendo cuando me utilizan y cuando se utiliza a otros. No estaba utilizando a Peyton. Se dio la vuelta. Sí creo en su talento. Tal vez, Agatha le miró con una ligera tristeza. Pero no pudiste darle lo que le prometiste.
Le mentiste, como me mentiste a mí, como te mentiste a ti mismo hace tantos años. Randall permaneció en silencio, con la mirada perdida en algún lugar del espacio. A la luz de la farola, parecía más viejo que sus años. Un hombre de mediana edad, cansado y perdido, cuyos sueños habían resultado ser una carga demasiado pesada. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente con voz apagada. ¿Ahora? Agatha vaciló. Ahora tenemos que decidir qué hacer con nuestras vidas, con nuestro matrimonio, si es que queda algo de él. ¿Vas a pedir el divorcio? No era una pregunta, era una afirmación. No lo sé, respondió Agatha con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo. Y tú también. Permanecieron en silencio, dos extraños que habían compartido un hogar, una cama, una vida durante 15 años. No tienes que venir a casa esta noche si no quieres, dijo finalmente Agatha. Quédate a dormir en casa de un amigo o en un hotel. No tengo dinero para un hotel, sonrió Randall con amargura. Agatha sacó una cartera de su bolso y le entregó unos billetes. Toma, será suficiente para una habitación decente. Randall se quedó mirando el dinero, dudando si cogerlo. ¿Por qué haces esto? ¿Después de todo lo que te he dicho? Porque no soy lo que crees que soy, respondió Agatha con sencillez. Y probablemente nunca lo he sido. Randall cogió lentamente el dinero y se lo guardó en el bolsillo. Gracias, dijo en voz baja. Te llamaré mañana. De acuerdo, asintió Agatha. Buenas noches, Randall. Se dio la vuelta y se dirigió a su coche, sintiéndose extrañamente aliviada. Era como si el gran peso que había estado cargando todos estos años hubiera desaparecido de repente. El futuro era incierto, tal vez aterrador, pero era suyo. A sus espaldas, Agatha oyó los pasos de Randall que se alejaban. Los pasos del hombre al que una vez había amado y que ya no era el hombre que ella creía. En el coche, Agatha encendió la radio y oyó una melodía familiar. Una canción que había sonado hacía 15 años, cuando ella y Randall se habían conocido. En otro tiempo, la canción le había evocado cálidos recuerdos y ternura. Ahora sonaba como el final de un capítulo, un punto y aparte en una historia que había durado demasiado. Agatha arrancó el motor y salió del aparcamiento. Por delante tenía una casa vacía y una noche en vela llena de reflexiones. Pero algo le decía que todo saldría bien, que la verdad, por amarga que fuera, era mejor que la más bella ilusión. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Fue una semana después del incidente en el restaurante Azure. Agatha se sentía extrañamente ligera por primera vez en mucho tiempo, a pesar de la incertidumbre de la situación. Randall no volvió a casa aquella noche, pero al día siguiente cogió algunas de sus cosas y dijo que se quedaría con un amigo hasta que decidieran qué hacer a continuación. A Agatha no le importó. Necesitaba espacio para pensar. Era martes, casi las 6 de la tarde. Agatha estaba sentada en el pequeño Ingwell Café a las afueras de Sioux Falls, donde sabía que Peyton trabajaba a tiempo parcial. No era una coincidencia. Agatha había llamado a la chica hacía 2 días y le había propuesto quedar. Para su sorpresa, Peyton había aceptado. El café era un lugar acogedor, con estanterías a lo largo de las paredes, sillas de cuero desgastadas y olor a café recién molido. Agatha había pedido un capuchino y ahora esperaba mirando los lomos de los libros de la estantería más cercana. «Hola», una voz tranquila la hizo volverse. Peyton estaba de pie junto a la mesa, con un aspecto completamente distinto al que tenía en el restaurante. Vaqueros, una blusa sencilla, el pelo recogido en una coleta descuidada. Parecía más joven y vulnerable. «Hola, Peyton». Agatha sonrió. «Gracias por quedar. No estoy segura de que sea una buena idea». La chica se encaramó vacilante al borde de la silla de enfrente. «Pero tengo curiosidad por saber por qué me necesitabas». «En primer lugar, quería disculparme», empezó Agatha. «No por decir la verdad, sino por cómo ocurrió. Estabas entre dos fuegos y no fue justo para ti». Peyton guardó silencio, acariciando distraídamente la pulsera de cuero de su muñeca. «¿Cómo estás?», preguntó Agatha. «Bien», se encogió de hombros la chica. «He estado mejor». «¿Hablaste con Randall después de aquella noche?» Peyton asintió. «Llamó unas cuantas veces. Vino aquí. Se disculpó. Dijo que no fue como lo describiste». «¿Y qué le dijiste?» «Que necesitaba tiempo para pensar».
Peyton finalmente levantó la vista, una repentina determinación en sus ojos. Pero que no quiero volver a verle. No puedo confiar en un hombre que mintió tan fácilmente sobre todo. Agatha sintió un repentino respeto por la joven. Una sabia decisión. Tomó un sorbo de café. Sabes, no era de Randall de quien quería hablarte. ¿No? Peyton se sorprendió. No, quería saber de ti, sobre tu arte. La incredulidad en el rostro de Peyton fue reemplazada por confusión. ¿Por qué querías saber eso? Porque probablemente hay algo en lo que Randall no mentía, sonrió Agatha. ¿En qué tienes talento? Y me preguntaba. Una camarera se acercó a su mesa y Peyton pidió té. Cuando volvieron a quedarse solas, la chica parecía un poco más relajada. Escribo desde que era adolescente, empezó. Sobre todo relatos cortos. A veces poemas, pero me salen demasiado sentimentales. ¿De qué tratan tus historias? Sobre personas, gente corriente que intenta encontrar su lugar. Peyton se animó ligeramente. Me interesan los momentos de elección, cuando una persona se encuentra en una encrucijada y tiene que decidir qué quiere ser. Suena interesante, dijo Agatha con sinceridad. ¿Tienes algo de tu trabajo contigo? Peyton vaciló. Luego sacó un cuaderno andrajoso de su bolso. Aquí hay borradores. Nada especial. ¿Me permite? Agatha le tendió la mano. Peyton le entregó el cuaderno a regañadientes. Agatha lo abrió y empezó a leer la primera historia, sobre una joven artista que trabaja en una oficina y dibuja en secreto retratos de sus compañeros. El estilo era crudo, pero había una sinceridad y una observación en el texto que no se podían fingir. Es realmente bueno. Agatha levantó la vista. Tienes tu propia voz. Eso es raro. Las mejillas de Peyton se sonrosaron ligeramente ante el inesperado elogio. Gracias, pero todavía tengo muchos problemas con la estructura y el diálogo. Eso se consigue con la práctica. Agatha pasó la página. ¿Has publicado en algún sitio? En una revista literaria estudiantil. Nada serio, se calló Peyton. Randall prometió ayudar a publicar en publicaciones de verdad. Dijo que tenía contactos. Que no tiene, señaló Agatha en voz baja. Sí, ya me he dado cuenta, sonrió amargamente la chica. ¿Y qué estudias en la universidad? Literatura y escritura creativa. Pero para ser sincera, estoy decepcionada con el programa. Demasiada teoría y muy poca práctica. Ágata asintió sin dejar de hojear su cuaderno. Otro relato corto, sobre un anciano que va todos los días al parque a dar de comer a las palomas, guardando algún tipo de secreto. Luego, un esbozo de una historia corta sobre dos hermanas con destinos muy diferentes. «Tienes talento», dijo Ágata cerrando el cuaderno. «Verdaderamente talentosa. No dejes que nadie, incluido Randall, te convenza de lo contrario». «No me ha convencido de lo contrario», replicó Peyton en voz baja. «Al contrario, él. Fue la primera persona que me dijo que podía ser escritora». «Y era verdad». Ágata le devolvió el cuaderno. «Probablemente la única verdad que te dijo». Guardaron silencio un momento. La camarera trajo té para Peyton. «¿Puedo preguntar?», pronunció por fin la chica. «¿Por qué te quedas con él? ¿Después de todo lo que ha hecho?». Agatha dudó. Era una pregunta que se había estado haciendo durante la última semana. «No estoy segura de quedarme», respondió con sinceridad. 15 años es mucho tiempo. No es fácil tacharlo todo de un plumazo. Pero, hizo una pausa, pero creo que nuestro matrimonio terminó mucho antes de aquella noche en el restaurante. Solo que no quería admitirlo. ¿Por qué lo amas? Porque tenía miedo de admitir que desperdicié 15 años con un hombre que nunca fue quien yo creía que era. Sonrió Agatha con tristeza. Lo peor es que dejé de ser yo, convirtiéndome en un perpetuo accesorio para las ambiciones irrealizables de otras personas. Eso es triste, dijo Peyton, envolviendo la taza con las palmas de las manos. Sí, pero ¿sabes qué es peor? Seguir viviendo así cuando te das cuenta de la verdad. Peyton asintió. Ya, yo también creía en la imagen que él había creado. Bajó los ojos. Un escritor de éxito que ve potencial en mí está dispuesto a ser mi mentor. Fue muy agradable oír que alguien cree en ti. Todos queremos que crean en nosotros, dijo Ágata en voz baja. No hay de qué avergonzarse. De repente la puerta del café se abrió y Randall entró. Se quedó helado al verlas juntas.
con una mezcla de conmoción y enfado reflejada en el rostro. ¿Qué está pasando aquí? Se acercó a la mesa. ¿Qué clase de conspiración estáis tramando a mis espaldas? Hola, Randall, dijo Agatha con calma. Solo estamos teniendo una conversación. ¿Sobre qué? ¿Sobre lo horrible que soy? Desvió la mirada hacia Peyton. Te ha estado llamando todo el día. ¿Por qué no has contestado? No tengo nada que decirte, respondió la chica en voz baja, pero con firmeza. Escucha. Randall cambió de repente su tono a uno suave, casi suplicante. Puedo explicártelo todo. Sí, mentí en algunas cosas, pero mis sentimientos por ti... Randall, le interrumpió Agatha. No lo hagas. Y tú no te metas. Se volvió hacia su mujer, con la ira brillando en sus ojos. Ya has arruinado bastante. Agatha no ha destrozado nada, se levantó Peyton. Solo me dijo la verdad que deberías haberte dicho a ti mismo. ¿Qué verdad? ¿Que mi matrimonio no es perfecto? ¿Que no tuve éxito inmediato como escritor? Randall pasó a la ofensiva. ¿Qué escritor alcanza un reconocimiento inmediato? ¿Hemingway? ¿Faulkner? Todos empezaron con rechazos. No se trata de rechazos. Agatha sacudió la cabeza. Se trata de que mientas. Sobre tu vida, sobre tus logros, sobre tus capacidades. Yo creé la imagen que quería encarnar. Randall casi gritó. ¿No es eso lo que enseñan en tus estúpidos seminarios de motivación? Visualizar el éxito. Actuar como si ya hubieras conseguido tu objetivo. Hay una diferencia entre la visualización positiva y la mentira descarada, dijo Agatha en voz baja. Varios clientes de la cafetería se giraron en su dirección, atraídos por el tono elevado. Por favor, no montemos una escena. Peyton parecía avergonzada. Estoy trabajando. Lo siento. Randall se suavizó de inmediato. Solo quiero que me escuches. En privado. Sin ella. Señaló a Agatha con la cabeza. Peyton vaciló, y Agatha lo notó. La chica era joven, inexperta, y a pesar de su reciente decepción, aún vulnerable al carisma de Randall. No tienes que hablar con él, dijo Agatha en voz baja. Ni ahora ni después. Lo sé, se enderezó Peyton. Randall, no tengo nada que decirte. Por favor, vete. No puedes en serio. Empezó, pero se detuvo al ver la mirada decidida de la chica. Sí puedo. Y te pido que no vuelvas por aquí. Este es mi lugar de trabajo. Randall abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Lanzó una mirada de odio a Agatha. Se volvió bruscamente y salió de la cafetería, dando un sonoro portazo. Peyton se hundió pesadamente en una silla, con las manos temblándole ligeramente. ¿Estás bien? Preguntó Agatha en voz baja. Sí. No. No lo sé. La chica negó con la cabeza. Ha sido más duro de lo que pensaba. Lo superaste, sonrió Agatha, y tomaste la decisión correcta. ¿En serio? Peyton sonaba insegura en su voz. A veces pienso, ¿y si perdí mi oportunidad? ¿Y si realmente hubiera podido ayudarme con mi carrera? No podría, dijo Agatha en voz baja pero con firmeza. No tiene los contactos de los que hablaba. No tiene influencia en el mundo editorial. Y francamente, ni siquiera tiene la credibilidad literaria que se atribuye a sí mismo. Peyton asintió, sonriendo débilmente. Ya lo sé, es que es difícil renunciar a un sueño. ¿Qué sueño? Agatha se inclinó hacia adelante. ¿El sueño de ser escritora o el sueño de encontrar un mentor mágico que resuelva todos tus problemas? La chica se quedó pensativa un momento, con los dedos distraídos acariciando el cuaderno hecho jirones. Probablemente el segundo, admitió finalmente. Siempre pensé que sin contactos, sin una mano amiga, nunca me abriría camino. En el mundo editorial, como en cualquier otro, las conexiones ayudan, convino Agatha. Pero no es la única manera, y desde luego no es razón para involucrarse con alguien que te está manipulando. Tienes razón. Peyton tomó un sorbo de su té frío. ¿Sabes lo raro es que una parte de mí todavía quiere creerle, incluso sabiendo que es un engaño? Agatha asintió comprensiva. Conozco esa sensación. Durante 15 años creí que algún día terminaría su novela. Obtendría algún reconocimiento y todos nuestros sacrificios darían sus frutos. ¿Y ahora?
Ahora me doy cuenta de que no se trata de la novela. Trata de un hombre que tiene miedo de terminarlo, porque entonces se disipará la ilusión del genio, del talento no reconocido. Es más fácil reescribir sin parar y quejarse de un mundo que no entiende que arriesgarse y fracasar. Peyton miró a Agatha pensativo. No pareces el tipo de persona que tiene miedo al fracaso. Oh, yo también tengo miedo, rió Agatha. Es que he aprendido a actuar a pesar del miedo. Esa es la diferencia. ¿Y qué se supone que debo hacer con mi arte? Preguntó la chica tras una pausa. ¿Cómo puedo saber si tengo verdadero talento o si solo me engaño a mí misma como Randall? Escribe, respondió Agatha simplemente. Escribe y no tengas miedo de mostrar tu trabajo. No solo a los aduladores que te dirán que es perfecto, sino a los críticos honestos. Aprende a aceptar la crítica constructiva. Mejórate a ti mismo. Y lo más importante, completa tu trabajo. No reescribas lo mismo durante años. Eso suena desalentador, admitió Peyton. Y liberador, añadió Agatha. Créeme, es mucho mejor saber la verdad sobre tus habilidades, sean cuales sean, que vivir en un mundo de autoengaño. Hablaron durante otra hora. Peyton habló de su familia en un pequeño pueblo de Iowa, de su madre profesora que fomentaba su amor por la literatura, de su padre mecánico que no entendía sus aficiones, pero siempre estaba orgulloso de sus éxitos, de cómo llegó a Sioux Falls y fue a la universidad, trabajando a tiempo parcial como camarera para pagarse la matrícula. Agatha, por su parte, habló de su trayectoria, de cómo pasó de ser una tímida licenciada en Derecho a una abogada de éxito, de cómo conoció a Randall, de cómo creyó en su talento y sus sueños, y de cómo su relación fue evolucionando gradualmente de una asociación a un apoyo unilateral. ¿Qué te gusta además de la abogacía?, preguntó de repente Peyton. La pregunta pilló desprevenida a Agatha. Pensó en ello tratando de recordar la última vez que había hecho algo por su propio placer, en lugar de por su carrera o para apoyar las ambiciones de Randall. Me encantaba la fotografía, dijo finalmente. Incluso gané pequeños concursos en la universidad, pero luego la abandoné. Primero la escuela, luego el trabajo, luego... Randall, terminó Peyton por ella. Sí, sonrió Agatha con tristeza. De alguna manera, no me queda tiempo para mis propias aficiones. Podrías volver a ello, sugirió la chica. Ahora hay tantas oportunidades creativas. Tal vez, Agatha terminó su café. Sabes, es raro decir esto, pero te estoy agradecida. ¿A mí?, se preguntó Peyton. ¿Por qué? Por ayudarme a ver la verdad, no solo sobre Randall, sino sobre mí misma, sobre cómo dejé que los sueños de los demás eclipsaran los míos. Peyton sonrió avergonzada. No he hecho nada especial. Lo hiciste, dijo Agatha con confianza. Y una cosa más. Sacó una tarjeta de visita y la puso sobre la mesa. Si alguna vez necesitas asesoramiento legal o simplemente consejo, llámame. Y si alguna vez quieres mostrar tus nuevas historias, llámame también. No soy crítico literario, pero puedo ser un lector honesto. Gracias. Peyton cogió la tarjeta de visita. De verdad, gracias. Por todo. Mientras se despedían en la entrada del café, el día se deslizaba hacia el atardecer. La luz dorada del sol poniente coloreaba las calles de Sioux Falls, dándole a la ciudad un aspecto casi mágico. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Peyton. Con Randall, quiero decir. No lo sé, respondió Agatha con sinceridad. Al principio pensaba en el divorcio como algo catastrófico. Ahora, ahora parece más un principio que un final. ¿El principio de qué? De un nuevo capítulo. Una vida en la que no malgastaré energía apoyando las ilusiones de otras personas, sonrió Agatha. Tal vez incluso consiga una vieja cámara del entrepiso. Se despidieron y Agatha se dirigió a su coche. De camino a casa, reflexionó sobre el extraño giro del destino. Cómo la chica a la que debería haber odiado por ser su rival le había ayudado a ver la verdad sobre su propia vida. En casa, Agatha se dirigió al salón, donde las estanterías estaban repletas de fotografías, de ella y Randall el día de su boda, de vacaciones, en veladas literarias, momentos de felicidad creados artificialmente de una pareja que hacía tiempo que había dejado de serlo. Subió al desván y encontró una vieja caja de cámara, la cámara reflex que Randall le había regalado por su primer aniversario de boda. En aquel momento le pareció el regalo perfecto.
Ves el mundo de una forma tan hermosa, Agatha. Deberías capturarlo. Agatha sacó la cámara y le quitó el polvo. Sorprendentemente, aún funcionaba. El mundo se veía diferente a través del visor. Más claro, más brillante, lleno de detalles que normalmente escapan a su atención. Hizo unas cuantas fotos de la puesta de sol desde la ventana del desván. Luego bajó al jardín y fotografió las primeras flores de primavera. Luego volvió a la casa y tomó largas fotos de las habitaciones vacías, un espacio que antes había sido creado para dos personas y que ahora parecía un lienzo para una nueva vida. Por la noche, al ver las imágenes resultantes, Agatha se dio cuenta de que se sentía más viva que hacía años. Era como si se le hubiera caído el velo de los ojos y pudiera volver a ver el mundo tal como era, con todos sus matices, sombras y luces. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El número de Randall. «Sí», respondió con calma. «Te vi con ella». Su voz sonaba cansada. «Con Peyton. ¿Qué le dijiste de mí?» «Solo la verdad, Randall». Agatha se sentó en el sofá. «Cosas que deberías haberle dicho desde el principio. La apartaste de mí». La amargura de su voz se mezclaba con la acusación. «Era la única persona que creía en mi talento». «No, Randall», objetó Agatha en voz baja. «Yo creí en tu talento durante 15 años. La diferencia es que tú nunca has intentado justificar esa creencia». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Y ahora qué?», preguntó por fin. «Creo que tenemos que seguir adelante», respondió Agatha. «Por separado. ¿Quieres el divorcio?» «Quiero sinceridad. Conmigo misma y contigo». Hizo una pausa. «Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, Randall. Solo teníamos miedo de admitirlo. ¿Y vas a redibujar 15 años así como así?». Había dolor en su voz, pero Agatha ya había aprendido a reconocer la manipulación. «No, estoy agradecida por esos años. Me han enseñado mucho». Sonrió ante sus pensamientos. «Incluido lo que ya no quiero en mi vida. Puedo cambiar», dijo de repente. «Puedo conseguir un trabajo, dejar de depender económicamente de ti». «No se trata de dinero, Randall», replicó Agatha, cansada. «Se trata de respeto. Se trata de honestidad, de compañerismo, todo lo cual no hemos tenido en años». Tras una pausa, preguntó en voz baja. «¿Estás saliendo con alguien más?» «No», ella negó con la cabeza, aunque él no pudo verlo. «Estoy saliendo conmigo misma, por primera vez en años». Hablaron un poco más, de asuntos prácticos, de cómo dividir la propiedad, de cuándo recogería Randall el resto de sus pertenencias. Resultaba extraño hablar del final de un matrimonio de 15 años con tanta calma, casi de forma profesional, pero Agatha pensó que era lo correcto. El drama y las lágrimas no cambiarían la cuestión. Su relación estaba agotada. Cuando terminó la conversación, Agatha se acercó a la ventana. Afuera estaba oscuro, pero las luces de las casas vecinas estaban encendidas. La gente volvía del trabajo, cenaba con la familia, veía la televisión. La vida ordinaria, que antes le había parecido tan aburrida comparada con el ambiente creativo de su casa. Ahora se daba cuenta de que la vida real consistía en ser honesta consigo misma. Es la capacidad de ver las cosas como son, no como uno quiere que sean. Es la voluntad de admitir los errores y seguir adelante. Agatha cogió su cámara y sacó una foto de su propio reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de ojos cansados, pero decididos contra el telón de fondo de la ciudad nocturna. El comienzo de una nueva historia, su propia historia.